Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta, como todos los lunes, Añoranza de Electricistas, la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los trabajadores de la electricidad y en algunos casos de las empresas. Contamos los documentos que tenemos a la mano, las historias que no sabemos, algunas que presenciamos y sobre todo nos documentamos para contar esta historia de 100 años. Agradeciendo como siempre al equipo de Radio ESME su apoyo generoso para las transmisiones de estas añoranzas de electricistas. En especial a Iván Hernández, que tiene el cuidado de subir a las redes, así se dice, subir a las redes, al espacio cibernético, estas charlas de historia, estas historias a cuentagotas del ESME o de los electricistas. Hace 8 días empezamos a contarles esto, la publicación de este libro que es muy fino, que ha de haber sido muy caro y que está muy pesado. 100, como subtítulo, Luz y Fuerza del Centro. Y una fotografía de dos compañeros en una torre de transmisión. En la contraportada, una fotografía de noche de una parte de la Ciudad de México, mostrando la Ciudad de México. En ninguno de los dos casos, y esto es lo que llama la atención en varios asuntos, en ninguno de los dos casos indica el lugar y el día de la fotografía, que para una buena ficha, yo diría fotográfica, debería estar, porque demasiadas fotografías de interiores obviamente no son de quien indican las fotografías. Obviamente son fotografías históricas y sin embargo no indican el autor exacto, que muchas veces pueden ser, como en este caso, de la empresa, del departamento de construcción o de distribución. Son fotografías antiguas y no indican el origen. Es muy grave que un trabajo de este tipo no guarde el respeto debido a la obra original. Y entonces es grave es un bonito libro, efectivamente es bonito, pero está lleno de estas incongruencias históricas y de derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, miren esta que el pie de foto dice los gentlemen, siempre
vestidos de manera elegante. Los gentlemen, obviamente son los ingenieros en Necaxa, en El Salto. No son gentlemen, son ingenieros y en parte lo que les quiero mencionar. 1904, a quienes se atribuye en forma general las fotografías, no estaban ahí. Y bien se pudo hablar, ok, les acepto que no, que en cada foto no lo pongan. Miren esta otra. De acuerdo, se vale que pongan nada más. Déjenme ver si dice. No, no dice. Y es grave que no se señale el lugar y la fecha. Los pies de fotos quizás sí sean originales, como los gentlemen. Entonces, un chiste muy malo. Y en esta otra de que hay unos, otra vez los ingenieros a caballo, y le ponen otro chiste irrelevante. Guayar a la busca de los forajidos. Y acá, a los que conocen Necaxa, les podría decir la balsa de Salto Chico de Salto Chico a Salto Grande. Y acá un grupo de trabajadores. Entonces es un libro bonito, el plagio está en todas las fotografías. Dudo, de verdad dudo que esta fotografía sea de quien se le atribuye acá que dice fotografía de portada María Vázquez Valdés, contraportada Guadalupe Velasco. Supongo yo que en realidad lo que hicieron, si algo hicieron con las fotografías, es colocarlas en el lugar que propusieron. Vale. Lo más también que quizá que ahora se dice es que se curan las exposiciones. No entiendo por qué es el término curar, pero para cuando se monta un museo, eso se dice ahora. Ya les dije, es un libro caro, pesa mucho por el tipo de papel, muy caro por la cantidad de fotografías, excelentes fotografías, muy plagiado porque no se reconoce el autor original o el archivo de donde se tomaron las fotografías. Y para 100 años es sinceramente un pago de plagio que aceptó la empresa. No sé cuánto hayan pagado para este libro, pero evidentemente la comercialización de este libro, cuya autora dice aquí es Marta León, y dice así, fíjese en el copyright, a quien se le da el derecho de autor, dice Luz y Fuerza del Centro, Melchor Ocampo 171, pero enseguida el derecho de autor es para Marta León, Insurgente Sur 1722, Colonia Florida. Es plagio. ¿Cómo le conceden derecho de autor? Normalmente estas obras, y en general yo lo hago seguido, es que escribe uno, se documenta, elabora un folleto, elabora un artículo, una ponencia, y aunque uno lo haga,
se le entrega al sindicato y el derecho de autor es del sindicato, quizá del comité central o del secretario para cual uno trabajó. Marta León y su equipo trabajaron para Luz y Fuerza. El copyright exclusivo de este libro debe de ser exclusivo precisamente para el organismo público Luz y Fuerza del Centro. A Marta León se le pagó sus honorarios, punto. E insisto, la gran cantidad de fotografías que aparecen en el libro no son propiedad de Marta León, no las tomó ella, ni su equipo, ni su fotógrafo, ni nadie de ella. Ninguna fotografía estoy seguro que pudo haber tomado. Y entonces miente, como decían en el pueblo, miente con todos los dientes. Es una gran falla que los 100 años de Luz y Fuerza del Centro sea un plagio. Incluso falta una explicación previa que señale que el nuevo organismo tiene pocos años de existencia, que Mexlay, la compañía mexicana de Luz y Fuerza, de Fuerza Motriz Sociedad Anónima, la vieja, la que nace en 1903, The Mexican Lion Power Company Limited. Punto. En 1960 desaparece. Y una explicación de lo que significa Luz y Fuerza del Centro a lo largo de 100 años merecía estar aquí. Esa es la otra crítica que tenemos a este tipo de trabajos, porque se le concede a profesionales de la fotografía, supongo que son de la fotografía, no son profesionales de la historia, excepto que, por supuesto, el director general haya ordenado o vigilado el contenido del libro. Y, por ejemplo, en la advertencia que hace Marta León, es una advertencia genérica. No tiene idea de lo que es la historia. En un párrafo dice, hubiera sido demencial abarcar la historia de cada lugar. Cierto. Pero la nulifica completamente. Dice, hubiera sido demencial regresar en la cronología a todas y cada una de las subestaciones de los alimentadores urbanos y de las líneas de transmisión y subtransmisión en un libro de esta naturaleza. Tiempos y espacios se oponen a tales arranques. Pero si partes del lado de la empresa, las etapas son claras. De- Del surgimiento de 1903 a 1960, y eso no se aclara para nada, es una empresa transnacional o por lo menos imperialista, que tiene una ubicación específica en el desarrollo del capitalismo mexicano, pero no lo tratan así.
Y entonces dice que hay un libro de Compus, de ensayos fotográficos de la electricidad en tanto especie de cultura abstracta monumental y en tanto paisaje humano. Completamos esta aventura gráfica con una narración en clave crónica que responde de principio a fin a una sola pregunta que se necesita para que prenda un foco. El lector profano encontrará que la respuesta desborda cualquier de sus conjeturas. Y dice, la base de una empresa eléctrica, su sistema. Los sistemas eléctricos generan, transmiten, distribuyen de un modo u otro cualquier empresa eléctrica de cualquier parte del mundo. Se puede entender a través de alguno de todos sus componentes. Estos componentes están presentes como parte de una empresa transnacional, dedicada a hacer negocio, dedicada a explotar la riqueza natural del país y a sus hombres, a sus trabajadores. Y entonces tenemos, lo vuelvo a repetir, un libro bonito. Y pues vuelve a repetir en otro párrafo, genera, transmite, distribuye, pero por las mil y unas circunstancias que este libro narra, es una empresa eléctrica muy particular en la medida que los componentes construcción y reparación son fundamentales de su vida desde hace decenios. Añadimos breve bosquejo de ambas a manera de adenda de un libro que para todos los fines prácticos termina en el punto final dedicado a la distribución. En cursivas está el habla de la empresa. ¿Por qué no pone los trabajadores? ¿O por qué no pone los ingenieros, los empleados de confianza? Porque finalmente no habla con los trabajadores. En la parte en que habla, como dice aquí, el habla de la empresa son ingenieros. Si tanto quiso sacar a estos debieron haber hablado. Y estos no hablan. El hablan de la empresa son los jefes, los empleados de confianza, los ingenieros. Esa delicadeza de tratar a la historia desde un matiz bonito, sin fluctuaciones, sin conflictos, sin entreveres de los accidentes o de las coyunturas, es increíble. Insisto que queda de manera general. La presentación es del director general de en ese momento, Luis de Pablo, y solo indica que este libro que narra un esfuerzo, el enorme y provechoso empeño de los trabajadores de Luz y Fuerza para proveer de electricidad a la capital de la República y su zona periférica. Quien recorra las páginas advertirá que el sencillo movimiento que acciona un interruptor se pone en acción poderosas fuerzas mecánicas y humanas. Con alegría y orgullo de dirigir luz y fuerza cuando cumple 100 años de vida, me corresponde dejar testimonio del cariño. Esperamos que esta obra resulte útil como parte de la historia de la energía en México y que suscite nuevas investigaciones para enriquecer el valioso material escrito y gráfico que aquí se presenta. Pues solo para señalar
los errores y que difícilmente podríamos volver a compilar y que con demasiada vanidad, perdón, debería señalar que ciertos matices, no muchos párrafos, no quitarle su brillantez a su estilo generoso, por decirlo menos, se pudo haber señalado. Por ejemplo, dos cosas importantes que no se precisan y que son importantes tanto para la industria, pero especialmente para los trabajadores, que son el alma, como aquí se quiere pretender, que los trabajadores son el alma y la base del crecimiento de la empresa. Las dos huelgas que narran aquí como una situación, no sé por qué las mencionan, porque para ese caso se la pudieron haber brincado. Las dos huelgas, la de 1916 y la de 1936, son específicamente historias coyunturales, estructurales en la lucha del país. Y se tratan de manera general. No se da la significancia histórica que tenía. La primera en el momento más álgido de la Revolución Mexicana, cuando se están definiendo, en este caso, la derrota de las fuerzas realmente revolucionarias, la derrota de Francisco Villa y la derrota de Emiliano Zapata. Y en consecuencia falta un manejo de la tuerca para apretar otros grupos poderosos en la lucha por enderezar el destino del país. Siendo un país sumamente agrícola, de campesinos, la derrota militar de Villa Zapata constituyó, si es que alguna vez hubo duda, el regreso del desarrollo capitalista del país. Si va a haber un desarrollo social con una perspectiva comunal, de comunidad agraria, de trabajadores agrícolas, la derrota de Villa Zapata muestra la derrota de los campesinos y la perspectiva de justicia social y desarrollo compartido. Y 1916, a través de la huelga general convocada por la Federación de Sindicatos Obreros, que no por la Casa del Obrero Mundial, que por cierto aquí no hablan de que la huelga haya sido convocada por la COM, cosa que agradezco porque utilizan mi libro sobre el surgimiento del ESME para aclarar eso. Pero se menciona que es un conflicto obrero tratando de crear un derecho fundamental sobre jornada de trabajo, jornadas y jornales, en contra del ejército que estaba siendo victorioso y que todos los dirigentes del carrancismo se abocan a destruir la demanda obrera de disminución de la jornada de trabajo y aumento de los salarios. No lo permite Carranza. Persigue, nulifica, encarcela, destroza los edificios sindicales existentes y mete a la cárcel, como va a ser costumbre de los estados por revolucionarios, encarcelar a los dirigentes como medida importante, como medida de una política burguesa clara.
acabar con los dirigentes porque suponen que si acaban con los dirigentes se acaba el mundo. La huelga del 16 no pudieron acabarla. Tuvieron que obligar, primero tuvieron que obligar a compañeros para que dijeran y traicionaran al secretario general del ISME. Con engaños pudieron localizar a Ernesto Velasco y con engaños o presión a punta de bayoneta, Velasco quiere instrucciones para levantar la huelga. O sea, la vuelta de tuerca carrancista en contra de los trabajadores mexicanos, en especial de los electricistas. Cuando uno mira el decreto donde se va a castigar sobre todo a quienes trabajaran en empresas eléctricas, hay que leerlo. No está aquí, no se señala en este libro. No se habla de este conflicto agudo de clases sociales y no se le da el carácter de Estado de fuerza pro-burguesa Carranza. Y con la huelga del 36 sucede lo mismo. Es el surgimiento del mejor contrato colectivo de trabajo de México y de América Latina. El mejor contrato colectivo de México y de América Latina después de 10 días de huelga contra una de las más poderosas empresas imperialistas que existen en el país. Ni un atisbo de mencionar el conflicto de luchas de clases. En este libro nunca hay lucha de clases. En este libro no se demuestra que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, es decir, estos que se ven en el poste, más estos que distribuyen toda la luz en las demandas de mayor pico que hay, que son conflictivos. En realidad son conflictivos porque saben la calidad que tienen como materia de trabajo y la usan para presionar sutil o abiertamente a la empresa. Estos dos conflictos son una con el Estado carrancista que empieza a surgir y esta otra contra la empresa imperialista más fuerte del 36. Es una historia bonita la que tenemos aquí. Y por eso la duda de si el equipo de la denominada Martea León es tan generosa o siguieron instrucciones del cuerpo directivo de la empresa. Los textos de Isaac Ben Gurión Estrada y de Pablo Molinet. Las fotografías que no les creo nada, de María Vázquez Valdés, de Guadalupe Velasco y de Miguel Ángel Solís. No es posible, no es posible, nada de estas fotografías son de ellos. Es plagio, son fotografías viejas, 1916, 1910, 1930. Déjenme ver, miren, les voy a enseñar esta otra y déjenme ver si en la página siguiente dice de dónde son estos trabajadores. Esta foto podría ser que sí la tomaran ellos, pero también lo dudo.
Cuando electrificaron Chimalhuacán, en una exitosa labor muy rápida, yo anduve viendo cuadrillas como ponían postes, hacían tendidos, rompieron todas las telarañas, como decimos siempre, de, de la electrificación que hizo el pueblo en Chimalhuacán. Y supongamos que esta foto es de esa época, pero ellos trabajaron en 2002. Evidentemente las fotografías son de antes. No son ellos los fotógrafos originales. El retrato de la burguesía que bien pudieron ir, de verdad dudo también que ellos hayan tomado las fotografías. Dudo porque en general la mayor parte de las fotografías no dice la fecha exacta en que fue temada y el lugar. Entonces, seguramente compañeros de cada departamento, los ingenieros originales que estuvieron ahí en las órdenes de trabajo han de haber sido los que les prestaron sus fotografías. Entonces, de verdad no dice, el pie de fotos no indica nada o no aparece nada. Miren esta bonita foto en torre, subiendo cuatro compañeros a la torre. Y después otras fotografías haciendo ya maniobras. Este de este lado y esta de este. Entonces, bueno, las sostengo un poco más. Pesa mucho el libro, ¿eh? Es un libro neutral. Objetivos dirán algunos, pero una foto como debe de ser, debe indicar la fecha, si es posible la hora y obviamente el lugar. Por ejemplo, la única mujer que creo que aparece como fotografía en el laboratorio. Los demás son trabajadores y solo dice laboratorio de pruebas químicas. Entonces, pues sí, para verlo y disfrutar las bonitas fotos plagiadas que habría que decirle a medio mundo que es plagio y que se pagó un dineral, porque estoy seguro que le pagaron
bastante al equipo de la señorita esta. Puede ser una profesional, pero como trabajó es una profesional del plagio. Las fotografías antiguas luego tienen encima de la foto el origen de la foto, el lugar, la fecha, el sitio donde están, y entonces ahí queda claro que así se trabajaba en aquellos tiempos. Yo creo que no la van a ver, pero les voy a enseñar. Esta fotografía indica en la parte baja, escrita manuscritamente a mano, como decimos, qué está significando esta fotografía. Y abajo a máquina o quizá ya computadora también indica qué es. En la planta de Necaxa no está saliendo agua y en la fotografía original dice aspecto de la planta y la guardia durante la huelga julio 19 de 1936. Es la letra de la foto original. Y en imprenta abajo dice obreros en huelga en los cárcamos de la central hidroeléctrica Necaxa 1936. Y la aclaración no pedida. Orovia. Dice, si no hay agua en los cárcamos, es que las tuberías están inmóviles, ergo no hay generación de electricidad. Están en huelga. ¿Para qué explican? Si la foto dice con que hubieran puesto trabajadores de la planta de Necaxa en huelga julio de 1936. No agreguen, están en huelga. En 1916 seguramente pudo haber otra fotografía, pero entonces a mano dice julio 19 de 1936 y seguramente atrás dice quién toma la foto. Entonces no pueden presumir estos que dedicaron a hacer este libro, que es una fotografía de ellos. Una fotografía a 2 páginas. Miren, dice el pie de foto. Esta no sé por qué no tiene en la fotografía el letrero original. Y dice Chimalpopoca, 1950. Nótese a la derecha el anuncio de fotos. Yo hubiera dicho, con perdón de ustedes, nótese al panadero, nótese que están cubriendo baches, nótese sobre todo las postes con los cables de distribución. O incluso hubiera dicho en esta esquina, donde está mi dedo, el periódico La Prensa y el Excelsior. La prensa dice, nótese dice, permítanme, joven muerta hallada, perdón, joven mujer hallada muerta en el Monte de las Cruces. Y entonces hubiera dicho lo que dice el periódico,
o rescatar, además de los focos, lo que aparece como el Excelsior a 10 centavos, el periódico de la vida nacional o los automóviles, pero sobre todo el cableado, postes y cableado, porque estamos hablando de luz. Y aunque dice 1950, pues también llamaría la atención los obreros que se distinguen efectivamente como obreros, todos tienen sombrero. Y en la mera esquina es un negocio de muerte, Inhumaciones Miranda. En fin, cuando uno lo revisa por primera vez, de verdad parece que es un libro bonito. Y después, y en la última foto que les enseño, les voy a leer primero el pie de nota y luego vamos a llegar a la conclusión que quién sabe qué foto sea. Dice, Tepechic vulnerada. El desbordamiento del vaso de Necaxa a causa de dos depresiones tropicales ocurrió en 1999. En realidad fueron los ríos que corrieron más potentes que nunca. Y le agrega al pie. En 1955, un ciclón Janet arrasó esta central junto con Patla. Hay noticias de fenómenos similares desde 1988. Pero la foto que aparece aquí no es de 1999. Así no quedó Tepeshi. No se veía Tepeshi. Yo recorrí Tepeshi después de las grandes lluvias y desbordamiento de los ríos. No se veía Tepeshi. En fin, de verdad que llama la atención que seguramente pagaron mucho dinero, pero el trabajo que les entregaron, la cantidad de fotografías que tuvieron en su poder este equipo solo para, pues, cobrar, y que no den crédito a esas fotos prestadas por la propia Luz y Fuerza, que no pongan el lugar y la fecha, o en este caso, que no pongan al personaje. Son 100 años de trabajadores en realidad, y en ninguna parte del libro se reconoce que son los trabajadores. Ese pequeño matiz, yo hubiera estado insistiendo, insistiendo que se señalara. Hay un cronista en Necaxa que quiere mucho a Frederick Persons, el ingeniero e inversionista original de la construcción del sistema hidroeléctrico de Necaxa. Y cada que menciona la historia, como allá se ha inventado de la cuna de la electricidad,
adoran a Pearson y Pearson crece aplastando obreros, negando derechos, con jornadas extenuantes de sol a sol. Ah, pero Pearson, el de la gran visión, el que creó la superhidroeléctrica, que casi se olvida lo fundamental. El capital crece con la explotación de muchos trabajadores. Era tan grave la explotación que lo más pronto que pudieron los trabajadores se opusieron y empezaron a obtener derechos elementales. Su primer demanda siempre fue reducir la jornada de trabajo a 9 horas, en toda la compañía de luz, en El Oro, en Necaxa, en Pachuca y en la capital. Jornada de $1 diario mínimo y reducción de la jornada y jornal de $1. $1 diario por 8 horas, por 9 horas de trabajo. Fueron las demandas básicas que se plantearon en 1915. En 1916 se volvía a insistir en la jornada de 9 horas, pero el salario en peso debería ser en peso oro, moneda oro, porque todo el comercio, toda la banca, todos los especuladores funcionaban con moneda oro. Y a los obreros les pagaban con papel propio de la empresa como vales para la tienda de raya o bien con pesos carrancistas, que se llamaban en ese tiempo billetes infalsificables, pero que los empresarios, los patrones, los bodegueros no aceptaban. Todo se fijaba a precio oro y los salarios se fijaban con billete constitucionalista. No pasaba el salario promedio en la capital de 30 centavos. Es la lucha contra la injusticia, contra la explotación de la jornada inmensa y es parte de lo que sucede en Lucifer del Centro. ¿Cómo es posible que la más famosa huelga, si es que se olvida de la de 1916, que la huelga de 10 días en julio de 1936 no merezca la importancia de ser señalada como un conflicto de intereses, como una lucha cruenta, dura, precisa, donde salió a relucir la capacidad de negociación y en especial la perspectiva obrera para las relaciones sociales de producción? Para decirle a la empresa, cálmate, momento, tenemos derecho, no nos vas a correr cuando se te pegue la gana, hay derechos. Cada que haya nueva inversión no nos vas a correr. Cuando alguien se lastime, se accidente, se le corte un dedo por problemas del trabajo, te tienes que hacer responsable. Cuando haya medidas de modernización, la empresa se tiene que responsabilizar. Cada nueva tecnología o técnica de trabajo, nadie debe salir despedido. Nadie. Todos, en su caso, podrán ser reacomodados y ya. Pero el libro de los 100 tiene mirada bonita. El otro ejemplo es también grave, es la nacionalización.
Enseguida de la nacionalización ocurre que se empieza a fortalecer en forma directa y exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad. No era mala la idea, pero ya tenía que haberse hecho una política de integración del sistema y mejorar de manera combinada y desigual, y no de manera preferencial la Comisión Federal para dañar a Compañía de Luz. Y eso se hizo. Guillermo Martínez Domínguez, que va a ser el que va a definir y va a hablar directamente de esta política. Su primera idea original era someter una fusión de sindicatos electricistas y después someter a un contrato colectivo único. No pudo, no se pudo, no se podía. Lo que necesitaba hacerse era negociar. En la fusión obligada del SUTER, como todos sabemos, hubo discrepancia y surgió la tendencia democrática. En el caso del ESME, Luis Echeverría decretó la desaparición de Compañía de Luz. Liquidación. 15 años duró el efecto nacionalizador, la esperanza para integrar un sistema eléctrico nacional equilibrado. Con López Mateos en 60, pero en 75, Echeverría decreta la liquidación completa de Compañía de Luz. No hay contradicción en los presidentes, ni en los dirigentes de las dos empresas. Todo estuvo bien, porque, insisto, es una historia bonita, sin conflictos. Cada uno de los presidentes que aparecen mencionados en estos 100 años son perfectos. Todo lo hicieron en bien de la electricidad. Y curioso, uno lo ve y no hay distingos entre Comisión Federal. Bueno, primero en su momento, entre la American Foreign Company y the Mexican Light and Power Limited. Pero todos sabemos que la vía se nacionaliza, perdón, y no hay diferencia entre Comisión Federal y Compañía de Luz. Mentira. Todos sabemos que la hubo siempre. Justamente lo que comentamos, después de la nacionalización, hubo ataques sistemáticos, inversiones en materia de trabajo, no inversiones, contención de la capacidad productiva de Compañía de Luz, ataques sistemáticos. O sea, la nacionalización, si se convierte en buscar una política de integración de la industria eléctrica, pero a partir del sometimiento tanto del ESME como de Compañía de Luz. En este libro no hay conflictos, insisto, no hay conflicto. Los textos evadieron cualquier ríspida discusión o combate. Esperamos hacer una crónica precisa de los momentos donde no tomas la neutralidad de Marta León y su equipo, y esperemos que no vuelvan a editar el libro, porque quizá le tuvieran que pagar a Marta León y su equipo, ya que ella lo registró como propiedad intelectual propia. No es posible que hayan hecho eso.
Bueno, podríamos investigar, no vaya a ser que sea pariente del director de aquel tiempo. En fin, cuando yo vi el libro, originalmente lo vi bonito. Lo leí años después, ya le encontré estos detalles. Ahora, para la preparación de esta añoranza de electricista, con mayor detenimiento descubre que los errores son graves y que es una interpretación de la historia oficial del PRI lo que tenemos aquí. Si así trabaja este equipo, pues responden a su ideología precisa de defensores del PRI y del gobierno mexicano, del Estado mexicano. Si ellos no son, sino lo que reflejan aquí, bueno, son una historia oficial, formal, objetiva y bonita. Punto. Y pues sí, no recuerdo cuándo hicieron otro libro gourmet de lo que se come en compañía de luz. Comida que preparan los trabajadores. Y hay lugares que se come maravilloso. En Tulancingo, Hidalgo, en la estación que estaba a la orilla del pueblo, siempre se ha comido bien. En taller eléctrico hacían un pescado y unos camarones exquisitos. No recuerdo quién era el cocinero, pero cuando se dedicaban a comer, cada departamento tenía sus formas de comer. Aún tacos de bisteces, el guacamole, la salsa, era una maravilla. Creo que hay un libro sobre cómo se come en compañía de luz. Voy a ver, ojalá y lo tenga por ahí, yo lo conocí y les pueda presentar de igual manera un libro objetivo, pero no como este, que está hecho solo para gente bonita. Sería agradable que quien lo tenga me platique de él o que lo revise de nueva cuenta para que podamos opinar al respecto. En fin, tenía ganas de leerles algunas partes, pero pesa tanto. Un último aviso de último momento. Miren, en medio del libro me encontré esta hoja del 2019, abril del 2019. Fue la segunda ocasión que iba yo al Archivo General de la Nación. Este viernes que fui, pedí la primera referencia que tengo apuntada aquí, que es la caja 1276, con un legajo de 20 páginas. Es un legajo así de grueso. Hojas tamaño oficio, escritas en máquina de escribir. Con la primera parte que copié, que eran 3 páginas, me tardé bastante, pero narra específicamente cómo va a desaparecer
La Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, antes irrigadora y eléctrica del estado de Hidalgo, para dar paso a la propiedad de Mexican Lagia Power Company, como siendo la empresa irrigadora. En fin, ya alguna vez platiqué de ese legajo de cómo se convierte, qué es la empresa irrigadora y eléctrica del estado de Hidalgo y cómo funciona con las aguas de Guadalcanal. Es un repaso a ese episodio y en cuanto tenga mayor cantidad de información, seguramente les voy a platicar de Juandó, Cañada y Elba y los grandes canales de distribución de agua que de ahí a Pachuca se crearon. Todo gracias a que encontré en este libro mi petición de documentos del Archivo General de la Nación. Se me acabó el tiempo, compañeros y compañeras, chiquillos y chiquillas. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Por favor, díganme quién conoce este volumen, quién lo tuvo y si lo revisaron con calma. 100 de Luz y Fuerza del Centro. En ninguna parte se habla que se convirtió en organismo público descentralizado con capital propio. Parte de la historia neutral que nos entregó este equipo de redacción contratado por Luis de Pablo y compañía. Por ahí, por ahí, o por acá, o por acullá, nos encontraremos. Hasta la próxima semana, aquí en esta añoranza de electricistas. Muchas gracias.